Bueno, a ver, esta es la pregunta, ya lo habíamos leído. Estas son las respuestas. Perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Paciente varón, 87 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, hiperplasia prostática benigna, hipertensión, diabetes tipo 2 y EPOC. Comenzó tratamiento con nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas, por una infección urinaria. A las 48 horas del tratamiento, su esposa le refiere que lo encuentra desorientado, disperso, no le presta atención, duerme más de día que de noche y por momentos dice incoherencias. Tiene alucinaciones visuales, no se acuerda de las cosas y se ha vuelto un poco paranoico. Usted rápidamente lo interna, le solicita exámenes de laboratorio y una tomografía de cerebro. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Hipoglucemia en un paciente anciano, enfermedad de Alzheimer, delirium, demencia vascular. Muy bien, perfecto. Pregunta 3. Con respecto a las patologías mentales, marque la opción incorrecta. Cerca del 50% de los trastornos mentales de los adultos comienzan antes de los 14 años de edad. El 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen algún trastorno o problema mental. La evolución de los tratamientos ha hecho que disminuya el porcentaje de patología mental en adolescentes y en diferentes culturas se observan trastornos mentales similares. Bueno, un poco más disperso. La respuesta correcta es la C, que marcó la mayoría. Pregunta 4. El síndrome de Felty se caracteriza por la siguiente triada: artritis reumatoidea, hepatomegalia, neutropenia. Artritis reumatoidea, esplenomegalia, neutropenia. Artritis reumatoidea, hepatomegalia y linfopenia. Artritis reumatoidea, esplenomegalia y plaquetopenia. Perfecto. Recuerden que el Ateneo tuvo que ver con esta patología. Pregunta 5. Paciente mujer, 83 años de edad, lúcida,
con antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia y obesidad. Ingresa a su sala por crisis hipertensiva, con una PA de 200/100. Se encuentra totalmente asintomática. La enfermera de la sala le alcanza el laboratorio de ingreso de la paciente y usted observa un sedimento urinario con hematíes 2 a 5 por campo, leucocitos 25 por campo, abundantes células epiteliales, abundantes gérmenes y mucus abundante. ¿Cuál es su conducta frente a este cuadro? Indica nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas, repite el sedimento para confirmar el diagnóstico de ITU, decide no realizar el tratamiento, solicita un nuevo cultivo. Perfecto, sí, estamos en presencia de una bacteriuria asintomática y además la nitrofurantoína se da cada 6. Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una vasculitis reumatoidea? Afecta en general a vasos de gran calibre, no genera neurismas, suele asociarse a ANCA, o sea, son ANCA positivos, no se asocia a la presencia de nódulos reumatoideos. Bueno, 4%, ¿sí? Esta es la importancia de venir a los Ateneos, ¿sí? A diferencia de otras vasculitis, sobre todo las primarias, la vasculitis reumatoidea no genera neurismas. Pregunta 7. En relación al estrés postraumático, se manifiesta inmediatamente luego de un evento traumático. Tiene una duración aproximada de un mes. No suele afectar el sueño. Puede generarse en personas que no sufrieron el evento, pero que vieron cómo le sucedía a otra persona. Ahí no, pero ya está. Se marcó más rápido el tiempo, me parece, ¿eh? Valía para Bueno, igual era simple y con el 88% respondió bien. Era como positiva, no. Valía para Lo consulta un paciente de 48 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 de larga data e insuficiencia renal crónica leve. Al interrogatorio refiere mioartralgias, cefalía intensa, dolores abdominales intensos tipo cólico y estreñimiento. Le comenta que ha notado que en los últimos meses se encuentra muy irritable y con una falta de memoria creciente. Recién puede consultar ahora, ya que vive en un pueblo antiguo del interior del país. Trae un laboratorio de 3 meses de antigüedad, donde se observa un hematocrito de 33% y una hemoglobina de 10 gramos por decilitro.
¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Intoxicación por órganos fosforados, intoxicación por plomo, intoxicación alcohólica, intoxicación por benzodiazepinas. Intoxicación por plomo o saturnina. Es de lo que se firmó los romanos. ¿Por qué me explico? Pero Romano no tiene una relación con que uno ahí en el campo. Pregunta 9. La sarcopenia es un síndrome que puede presentarse en gerontes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ella es incorrecta? Incorrecta. A. Se define como la disminución de la masa muscular. Puede generar insulinoresistencia y diabetes tipo 2. Un paciente obeso puede presentar sarcopenia. Y D. Aumenta el riesgo cardiovascular. Esa es la incorrecta. Recuerden que la sarcopenia no alcanza con la disminución de la masa muscular. Para que un paciente tenga sarcopenia tiene que tener disminución de la masa muscular. Chicos, gracias. Disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza y de la función del músculo, que es muy importante para la salud de todas las personas, no solamente de los gerontes. Y última pregunta. La intoxicación por compuestos organofosforados puede causar un síndrome muscarínico y nicotínico, prevaleciendo en la clínica los síntomas muscarínicos. ¿Cuál de los siguientes síntomas no corresponde al síndrome? ¿Cuál corresponde, perdón, al síndrome nicotínico? ¿Sí? Recuerden. A. Broncoespasmo. B. Miosis. C. Fasciculaciones musculares. D. Bradicardia. Hay uno que corresponde al síndrome nicotínico y no el muscarínico. Muchas veces pueden ser visualizadas estas fasciculaciones musculares. Bueno, ahora vamos con las respuestas. Bien, esta era la pregunta número 1. Todo lo que está en naranja son todos datos que la paciente tenía, ¿sí? Esta paciente era una paciente que parecía tener un síndrome depresivo, pero escondía, ¿sí? Anidaba dentro de ella un síndrome bipolar, la posibilidad de tenerlo. Entonces, tenía 23 años, antecedentes familiares de bipolaridad, había presentado un síndrome depresivo de corta duración, mejoró muy rápidamente con fluoxetina, se encontraba nuevamente hiperactiva, casi no podía dormir, fue mamá hace 2 meses, posparto, y tenía un síndrome depresivo con marcada inhibición.
Esto es importante. Antes de iniciar un tratamiento con antidepresivos, siempre hay que descartar bipolaridad, ¿sí? La depresión bipolar medicada con antidepresivos puede virar a la manía, ¿sí? Con exacerbación de los síntomas. Por lo tanto, y una paciente que nunca hubiese tenido un síndrome bipolar si no hubiese sido medicado erróneamente con antidepresivos. ¿Cuándo uno tiene que pensar en bipolaridad? Un poco lo que tenía nuestra paciente. Inicio de edad temprana, antes de los 25 o 30 años, historia familiar de bipolaridad, depresión posparto. Recuerden que depresión posparto en una paciente joven es bipolaridad hasta que se demuestre lo contrario. Depresión con marcada inhibición psicomotriz, una respuesta exagerada al uso de inhibidores de la recaptación de serotonina. Recuerden que ella había recibido ese tratamiento y estaba totalmente hiperactiva, sin sueño. Hipomanía farmacogénica, ¿sí? Que es lo que también le ocurrió a esta paciente con el tratamiento que recibió, ¿sí? Epigenética, episodios cortos y frecuentes. Y muchas veces la presencia de síntomas maníacos en el cuadro que se llaman episodios mixtos. La pregunta 2 era este paciente, tenía 87 años, tenía una ITU, proceso infeccioso, a las 48 horas comenzó a estar desorientado, disperso, no le presta atención a nadie, duerme de día más que de noche, dice incoherencias, tiene alucinaciones visuales, no recuerda de las cosas y está un poco paranoico. Este es un típico cuadro de delirium, ¿sí? Recuerden que el síndrome confusional agudo y el delirium es lo mismo, más allá del tipo de lengua que se utilice. Este síndrome confusional agudo no aparece solo, no aparece per se, sino que siempre tiene que buscar alguna causa asociada a la enfermedad, ¿sí? Ya sea por una enfermedad aguda, infecciosa en este caso, o por toxicidad medicamentosa, ¿sí? Polifarmacia. Se ha hecho mucho hincapié a lo largo de todos estos módulos sobre la polifarmacia. Si el doctor Mercado en su clase de farmacología hizo mucho hincapié, 5 o más fármacos son polifarmacia. Esto es muy común en los pacientes. Cada médico que trata al paciente lo trata como si su patología fuera la principal y las demás comorbilidades, entonces le van agregando medicamentos al paciente sin pensar que esos medicamentos tienen efectos adversos y además interactúan entre sí. El síndrome confusional se caracteriza por alteraciones del nivel de conciencia, ¿sí? Sobre todo nivel de atención, muy patognomónico, inversión del sueño vigilia, del ciclo sueño-vigilia, alteración de la orientación, alteraciones motoras en más o en menos, en general en menos, comienzo brusco. Los familiares de los pacientes nos pueden decir hace 48 horas que empezó este cuadro, doctor, antes estaba perfecto y de golpe empezó a estar así, un poco desorientado, ¿sí? Comienzo brusco es muy característico, que es cuando está la noxa que genera este cuadro, en este caso la infección urinaria. Una evolución fluctuante, ¿sí? A veces están desorientados, a veces de golpe se conectan, se vuelven a desorientar y así una evolución fluctuante. Tienen ansiedad, tienen temor y tienen muchas veces ideas paranoides. Recuerden que el doctor nos hablaba de que siempre pensaban estos pacientes que la enfermera que le venía a aplicar la medicación era la que le ponía un veneno o lo iba a dormir para poder robarle. Son muy comunes las ideas paranoides, que son simples, ¿sí? No son orquestadas, ven cosas, ven manchas, ven llover, ven fuego, ¿sí? Ven animalitos, ¿sí? Recuerden que en general no lo vemos en la comunidad, ya que son rápidamente derivados para su atención. Pueden darse en el 1% de los mayores de 60 años que se encuentran en la comunidad, pero esto es muy importante. Ese porcentaje se eleva en la internación general, ¿sí? Sepan que entre un 15 y un 30% de sus pacientes pueden sufrir síndrome confusional agudo. En el postoperatorio de cadera, como bien se refirió y sobre el cual se hicieron todos los trabajos, los primeros trabajos, llega a un 30 o un 60%. Ni hablar en UTI, donde el 60 o el 80% de los pacientes puede tener delirium. Y mayores de 75, geriatrizados, también un porcentaje alto de 60. ¿Cuáles son los factores precipitantes que uno puede esperar que generen esto? La verdad que puede ser prácticamente cualquiera, incluso un globo vesical. Pero los más comunes son fiebre, infecciones, hipoxia, alteraciones
metabólicas, como la cetoacidosis diabética, y por sobre todo a la cabeza en estas alteraciones, la hiponatremia. Y nuevamente la polifarmacia, ¿sí? Muy común en este tipo de cuadros. Estas son algunas de las drogas que el paciente tomaba, son infinitas las drogas que pueden, pero el paciente podía tomar antiparkinsonianos, beta-bloqueantes, IECA, amlodipina y hidroclorotiazida. Recuerden que los AINES, ¿sí? Los antihistamínicos, pueden provocarlo. Por supuesto los opioides y demás, pero los AINES son una de las drogas que más utilizan los pacientes geriatrizados. Los pacientes con delirium tienen una asociación con la demencia y tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar demencia, ¿sí? Pero recuerden que estos cuadros nunca le pongan el título de demencia. Para decir que un paciente tiene demencia, tiene que estar con ese cuadro por lo menos más de 6 meses. Estos son cuadros que en general resuelven en su mayoría en 1 a 7 días. Algunos pueden demorarse un poco más. Y esto es muy importante. El alta bien dada puede ayudar a resolver el cuadro. El paciente en su casa, con sus afectos, con su cama, con su habitación, con sus cosas, mejora muchísimo el cuadro de delirium. Por eso a veces es muy difícil convencer a la familia de que, como bien decía el doctor, yo no se lo traje así, no me lo voy a llevar. Hay que tratar de darles a entender que en sus domicilios estos pacientes van a evolucionar mejor que si siguen estando en la habitación de la clínica. Y por sobre todas las cosas, sacar de la clínica cosas de la habitación, cosas que sean innecesarias y que pueden confundir al paciente. Con respecto a las patologías mentales, ¿sí? La enfermedad psiquiátrica es una enfermedad mental muy frecuente, en general es subdiagnosticada, tiene una prevalencia que va claramente en aumento. Consideren que 1 de cada 8 personas tiene enfermedad mental, 15% de todas las enfermedades son mentales, 10 al 20% que van a su consultorio de clínica médica, es un número muy alto. Ni siquiera estamos hablando de los internados, que está más abajo. De la gente que entra caminando a su consultorio, 1 o 2 de cada 10 pueden tener enfermedad psiquiátrica subdiagnosticada. Muchas veces hay que tomarse el tiempo. Lamentablemente muchas veces la consulta tiene 15 minutos y es muy difícil. Pero puede haber enmascarada en alguna otra cosa una enfermedad mental. 20 al 35% son de los pacientes que están internados en sala general. En la infancia hay patología mental, claramente, y más del 50% de los trastornos mentales del adulto comienzan antes de los 14 años. Por eso hoy la psiquiatría trata de ser una sola, ¿sí? Porque una buena anamnesis en esta etapa de la vida puede ayudar a un diagnóstico precoz en la vida adulta. Ahora, es muy difícil decirle a una madre que tiene que llevar al chico al psiquiatra, ¿sí? Uno lo puede mandar al psicopedagogo, lo puede mandar a un montón de lados, pero al psiquiatra difícilmente la madre lo lleve. Un 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen algún trastorno psiquiátrico, ¿sí? Enuresis, depresión, ansiedad. Estos eventos se pueden observar con una buena anamnesis psiquiátrica del adulto. Cuando uno hace la anamnesis del adulto se da cuenta que esto comenzó mucho antes de la adultez. Y un diagnóstico precoz, como les decía, lleva a una mejor evolución de la enfermedad en el adulto. En todas las culturas se observan tipos de trastornos mentales similares. Según la Fundación Mutua de Madrid, esto también se mostró en la clase, fíjense el aumento que hubo de patologías mentales en adolescentes y niños, ¿sí? Esto estamos hablando de una franja entre los 15 y los 29 años. En 2017, 28.4, en 2023, 59.30. Esto es adolescentes que reportan algún tipo de trastorno mental, ¿sí? No estamos hablando de que están todos psiquiátricos, pero sí reportan algún tipo de enfermedad mental. Claramente los trastornos mentales en adolescentes van en aumento. La 4ª causa de muerte en jóvenes es el suicidio, ¿sí? Patología psiquiátrica por excelencia. Y como les decía anteriormente, la psiquiatría moderna lo que hace es tratar de que sea una sola y tratar de hacer una evolución a lo largo de la vida. Bueno, el síndrome de Felty es una complicación extraarticular de la artritis reumatoidea, ¿sí? Es artritis reumatoidea, esplenomegalia y neutropenia. Esto fue parte del Ateneo, ¿sí? Un Ateneo realmente muy interesante que se dio el segundo martes de este mes, del mes pasado en realidad. Es una complicación, como les decía, extraarticular de la artritis reumatoidea, es infrecuente pero severa,
Se caracteriza por la triada que les comentaba: artritis reumatoidea, esplenomegalia y neutropenia. Se presenta en general en mujeres de 40 a 60 años de edad. Su diagnóstico es estrictamente clínico. Ustedes lo deben pensar cuando tienen pacientes que tienen una artritis reumatoidea y tienen una neutropenia persistente que no termina de mejorar. Cuando tienen infecciones a repetición o recurrentes, tienen que pensar en este síndrome. Tiene una prevalencia de 1 a 3% en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. Tiene una predisposición genética del HLA-DR4 mayor al 90%. Otra cosa importante, puede asociarse a linfomas, leucemias de células B gigantes, y el tratamiento está enfocado a disminuir las infecciones. Bueno, esta era la mujer que habíamos comentado que tenía una bacteriuria asintomática, ¿no? Entonces, la mayoría obviamente decidió no realizar tratamiento. Sepan que estas bacteriurias asintomáticas son la presencia de bacterias en orina en una cantidad significativa, ¿sí? Mayores iguales de 10 a la 3 o incluso 10 a la 5 colonias por mililitro. Es una condición común del anciano, ¿sí? Sobre todo en mujeres, sobre todo en diabetes, sobre todo en pacientes sondados. Pero esto es lo más importante que tienen que llevarse. No hay infección urinaria sin síntomas, ¿sí? Incluso la fiebre puede ser tomada como un síntoma, pero esta paciente estaba totalmente asintomática. Por lo tanto, no tratar sedimentos urinarios patológicos sin síntomas, no tratar un cultivo positivo sin síntomas. No causan daño renal estas bacteriurias, ¿sí? Tratarlas no brinda ningún beneficio e incluso puede generar selección y resistencia bacteriana más allá del tracto urinario, ¿sí? Hay un gran aumento del Clostridium intestinal por muchos tratamientos innecesarios, muchos de ellos por infecciones urinarias. Evaluar el tratamiento solo en pacientes que van a un procedimiento urológico. Por supuesto que no hay embarazadas en geriatría, pero les pongo también este punto porque es la otra condición en la que una bacteriuria asintomática se trata. Y además debe buscarse una embarazada. La pregunta 6 hablaba sobre vasculitis reumatoidea. Si ustedes saben que hay vasculitis primarias, lo hemos visto en la rotación de reumato, y algunas de esas vasculitis primarias son, por ejemplo, la poliarteritis nodosa, que puede darse en adultos, o la enfermedad de Kawasaki, que esa en general se da en niños muy chicos, no se ven adultos, pero que también son de pequeño y de vaso mediano. La vasculitis reumatoidea también es de pequeño y mediano vaso. Es inusual pero severa, aumenta su frecuencia con el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo es proinflamatorio del endotelio. Pero recuerden también que el tabaquismo y la artritis reumatoidea no se llevan nada bien, ¿sí? Ya que aumenta la producción de proteínas citrulinadas que generan más anticuerpos. Se asocia a una mortalidad que llega al 40% a los 5 años, es similar a la PAM, como les comentaba, pero la diferencia de esta no genera aneurismas, que es la respuesta correcta. Se asocia a anemia, trombocitosis y aumento de los factores de fase aguda, los restantes de fase aguda. Y esto es muy importante, sepan que todo paciente que tiene nódulos seguramente va a tener vasculitis, nódulos reumatoideos. La pregunta 7, vamos acelerando un poco, era sobre el estrés postraumático. Esta aparición de síntomas característicos en una persona que ha sido expuesta a un acontecimiento estresante, pero puede generarse en otros que no lo han padecido y lo han vivido, ¿sí? Incluso hasta por televisión. Y en general, cuando se provoca en el personal de salud, debe ser tratado y hablado, siempre hay que cuidar al equipo. Cursa con todas estas características: recuerdos angustiosos, anedonia, ¿sí? Síntomas de irritación, pasar por el lugar trae otra vez los recuerdos, alteraciones del sueño, no se pueden concentrar. En general, dura entre 3 y 12 meses y se presenta en general a los 3 a 6 meses del evento. La pregunta 8 era claramente un cuadro de saturnismo. Sepan que el plomo es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza. Se lo puede encontrar en todo esto que dice acá. Yo lo mismo, yo no lo vi, pero había soldaditos de plomo, seguramente pintados con pintura de plomo, que los chicos se llevaban a la boca.
Yo tenía salud de todo. Puede darse por adquisición oral, inhalatoria, piel, transplacentaria. La contaminación por plomo es muy persistente en el tiempo. Recuerden el ejemplo de la fábrica de baterías en la cancha de fútbol. Suele ser una enfermedad o una intoxicación crónica sostenida y en general en baja dosis. La sospecha es claramente clínica y se maneja también, se puede dosar con una plumbemia. Este es el cuadro clínico. Y recuerden el ribete de Barton, no es patognomónico, no se da siempre, pero si está, es sugestivo. La sarcopenia es lo que yo les comentaba. Es la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y función muscular. No alcanza únicamente con la pérdida de masa muscular. Y claramente, yo no les voy a explicar todo esto, pero claramente sepan que un paciente que tiene poco músculo, la insulina no tiene la capacidad para meter la glucosa dentro del músculo y por lo tanto eso genera hiperglucemia, que genera hiperinsulinemia, que genera diabetes tipo 2 y que aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la sarcopenia es un problema grave de salud y mucho peor lo es la obesidad sarcopénica, aún más, porque ahí tiene todo el compromiso inflamatorio de la obesidad. Más músculo, más vida, ¿sí? Acá está un poco además de todo eso, menos riesgo de caída, pérdida de la anatomía, de la autonomía del paciente, mayor frecuencia de hospitalizaciones. Y lo último era este cuadro, ¿sí? Recuerden los plaguicidas, los fosforados tienen dos síndromes, el muscarínico y el nicotínico, pero predomina lo que está en azul siempre. Por lo tanto, y son pacientes con muchas secreciones. Recuerden que cuando lo vemos me da diarrea y se entristece el corazón para tratar de memorizarlo, ¿no? Tiene todas las reas posibles y además tiene bradicardia, junto a miosis y broncoespasmo, que asociado a la broncorrea es bastante complejo. Las fasciculaciones musculares son en general el único síntoma nicotínico que se ve del paciente y muchas veces pueden ser observadas visualmente por el médico que lo examina. A diferencia de los carbamatos, atraviesan la barrera hematoencefálica provocando todo esto, y es importante descontaminar los lugares y los ambientes donde estos pacientes eliminan secreciones, ¿sí? Lo mismo con el ambo, ¿sí? Persisten mucho estas secreciones, por eso hay que contaminar ambulancias o vehículos que han llevado a estos pacientes. Estos pacientes han vomitado, han tenido diarrea o sudoración. Nada más.